Hola a todos, vamos a ir directo al grano. Este material es una sesión informativa clasificada como nivel 4 del CIETU, preparada específicamente para ustedes, los ingenieros ontológicos de campo. Hoy vamos a desglosar exactamente cómo manipular la realidad cuando se encuentran en un entorno completamente ajeno, un manifold extraño. Y ojo, vamos a mantener esto con un rigor clínico y académico absoluto, porque seamos honestos, el margen de error cuando se opera allá afuera es literalmente cero. Bien, empecemos por analizar esto a fondo. El principio básico de la taumaturgia moderna elimina por completo todo ese misticismo anticuado. Como operadores no son magos lanzando bolas de fuego ni relámpagos, para nada. Son cirujanos de la realidad. Lo que están haciendo en el campo es manipular la termodinámica de la información pura. Al modificar las probabilidades y configurar las condiciones de contorno, obligan al universo anfitrión a que ejecute el fenómeno por sí mismo. Es así de simple. Si entienden la física de ese universo, tienen control absoluto. Pero si no, las consecuencias son catastróficas. Acá tienen los parámetros de la misión. 1. Principios de taumaturgia de campo. 2. Nodos de coherencia informacional. 3. La fase 1. Sintonización. 4. La fase 2. Decaimiento. 5. Fase 3, acoplamiento. Y por último, 6, estabilidad y retroceso ontológico. Escuchen, esta secuencia no es una sugerencia, es un requisito inquebrantable para poder sobrevivir en el campo. Sección 1. Principios de taumaturgia de campo. Vamos a repasar la física base de cómo manipulamos la realidad. Asumo que a estas alturas ya manejan al derecho y al revés la teoría cuántica de campos y el marco F. Hume. Básicamente es imposible reescribir las reglas del juego si no entienden cómo el sustrato del universo mantiene su propia integridad. El punto de partida de absolutamente toda operación, es el gradiente Hume. Imaginen que este tensor es la medida de qué tan rígidas o inflexibles son las leyes físicas en un lugar específico. Básicamente nos dice qué tan difícil será para un parabosón informacional como Ed doblar esa realidad local. Si se meten en un entorno con un Hume alto, van a sudar sangre para generar la más mínima anomalía. Pero si el Hume es bajo, el entorno resulta ser sumamente permisivo. Y esta formulación matemática ilustra de manera brillante la elegancia detrás de esa resistencia de la realidad. Nos muestra exactamente cómo las leyes físicas se enganchan a las estructuras informacionales locales. No es magia abstracta, es literalmente una derivada que evalúa cómo cambia la rigidez ontológica en cualquier punto del espacio-tiempo. Esa es la delgada línea entre un fenómeno que el universo local acepta y una transgresión que va a intentar eliminar a toda costa. Ahora, si ponemos estas dos fórmulas lado a lado, la mecánica de cómo el universo te penaliza se vuelve súper evidente. Del lado izquierdo tenemos la congruencia informacional, la C, que básicamente mide qué tanto se parece nuestra anomalía exótica a las leyes naturales de ese entorno. Y del lado derecho está la impedancia ontológica, Z, que es pura resistencia física. Si baja la congruencia, la función penalizadora en el denominador se achica y ¡boom!, la impedancia se dispara exponencialmente. En resumen, mientras más raro sea su fenómeno para el universo anfitrión, más duro va a golpear la resistencia. Avanzamos a la sección 2. Nodos de coherencia informacional. Ya entendemos la física de afuera, pero es imperativo mirar hacia adentro. Todo este juego de interactuar con el gradiente Hume depende al 100% de que mantengan su C y CI, el contenido informacional interno coherente, perfectamente estable. Entonces, el punto central aquí, y quiero que esto quede clarísimo, es que los tres Dantin informacionales, estos nodos, no son órganos de su cuerpo anatómico. Son atractores funcionales en el espacio de fases de su propio CIC. Fíjense en la tabla. El DI1 consolida y reduce la entropía, es como su batería cuántica. El DI2 entra a modular, traduciendo lo que ustedes quieran hacer en una estructura que tenga sentido. Y por último, el DI3 apunta y ejecuta el colapso informacional. Todo esto es un sistema dinámico complejo, que tiene que funcionar en perfecta sincronía, nada de ir a ciegas. Sección 3. Fase 1 del protocolo Sintonización, o SHL. Con su maquinaria interna ya calibrada, entramos de lleno a la primera fase crítica al pisar un manifold extraño. Aquí tienen el paso a paso cronológico. Primero, se estabilizan usando la respiración de anclaje 468. Después, emiten un pulso mínimo, casi imperceptible, de energía neutra desde el DI1. Y finalmente, reciben y analizan el eco en el DI3 para chequear la resistencia, la densidad exótica y el ruido local. Escuchen bien, saltarse este paso es el equivalente exacto a encender un reactor nuclear sin haber mirado jamás los sensores de presión. Es ciego, es imprudente y casi con total certeza letal. Para ponerlo en términos súper sencillos, la sintonización es básicamente el equivalente ontológico de hacer un ping en una red.
Envían un paquetito de datos y miden el diferencial de retorno. Esa pequeñísima perturbación revela de inmediato la impedancia local. Les dice si ese universo usa magia, si usa ki, o si es tan rígido que intentar encender una chispa con la mente les va a causar una fractura en el acto. Sigamos. Sección 4. Fase 2. Decaimiento, o DEC. Vamos a ver cómo evoluciona todo después de ese ping inicial, cuando nos toca transformar nuestra energía a una estructura compatible. Esta fase, el DEC, es completamente estricta y no negociable. Mientras el DI1 mantiene la energía neutra estable, el DI2 se pone a buscar en el diccionario ontológico de ese universo anfitrión. Ojo acá, no le exigen al universo crear fuego de la nada, eso sería un suicidio. Lo que hacen es imprimir una intención con forma, por ejemplo, inducir una excitación térmica localizada. Y como resultado directo, la energía neutra sufre un colapso termodinámico espontáneo hacia el estado de energía informacional más bajo que ese universo reconozca, ya sea maná, chakra o el isomorfismo local que toque. Y este gráfico sobre los estados metaestables nos recuerda que este colapso que acabo de mencionar no es una elección artística del operador, es un requerimiento inquebrantable de la termodinámica del no equilibrio. Para que su manipulación sobreviva sin ser aplastada al instante por el tensor de Ohm, necesita encontrar un anclaje. Deben lograr un equilibrio dinámico transitorio que el universo anfitrión esté dispuesto a tolerar temporalmente. Lo que nos lleva de manera muy fluida a la sección 5. Fase 3. Acoplamiento ontológico. Nuestra energía ya decayó, pero ahora tiene que ensuciarse las manos e interactuar. Es en este punto de acoplamiento donde esa energía neutra colapsada empieza a portarse matemáticamente igual a un campo gauge nativo. Empieza a crear puentes, canales de interacción causal reales con los sistemas materiales y energéticos del lugar. Así es como la intención se fusiona con la realidad física. Es el momento en que su técnica cobra vida y toma forma material, haciéndose pasar por algo que siempre estuvo ahí. Y quiero ser súper enfático con esto para que quede absolutamente claro. El campo resultante de esta operación no es una imitación barata ni una ilusión óptica, para nada. Es una instancia real y genuina de energía local generada a partir de primeros principios informacionales. Imagínense que si alguien de ese universo saca un medidor para revisar la anomalía, sus sensores marcarían que esa energía es 100% natural y originaria de su propia física. Llegamos a la sección 6, estabilidad y retroceso ontológico. Ahora tenemos que ponernos bastante serios, porque alterar el tejido fundamental de la existencia tiene un costo. Vamos a hablar de las severas consecuencias de ignorar las leyes inmutables. A ver, la realidad tiene memoria y siempre presenta factura. Si fuerzan un fenómeno sin la congruencia adecuada y generan un déficit informacional, el gradiente les va a devolver la diferencia. Este retroceso, este sumidero, es brutal. Puede manifestarse físicamente como una ráfaga térmica que los congele o los calcine, fallos estructurales a su alrededor, daño por ruido directo a su propio CIC y lo peor de todo, eventos acausales adversos. Lo que en el pabellón médico llamamos de forma coloquial mala suerte ontológica extrema. De verdad, no quieren experimentar eso. Ahora, lo verdaderamente fascinante de analizar la descripción fenomenológica de un fallo crítico es ver qué pasa cuando cruzamos la línea. Cuando la resonancia incongruente supera el umbral máximo de tolerancia, la realidad circundante literalmente colapsa. Empieza a comportarse como un fractal de bajísima coherencia. Las reglas físicas se doblan, se contradicen totalmente y la integridad fundamental del espacio se desmorona justo frente a los propios ojos del operador. Y el resultado de jugar con semejante fuerza bruta y temeraria es esto, la formación de un núcleo de disonancia coherente, o NDC, básicamente una cicatriz ontológica, una deformación irreversible del tensor de coherencia. En un NDC, la física real ya no existe. Quedan simulacros espantosos, imitaciones de la gravedad o del tiempo, que el universo mantiene ahí apenas con cinta adhesiva para evitar una fractura total del continuo espacio-tiempo. Crear uno de estos es sencillamente el fracaso máximo de un ingeniero. Quiero que se lleven grabadas a fuego las palabras del profesor Jurem Stepa del siglo XVII. Esta cita encarna la mentalidad absoluta que se exige en el campo. La realidad no se dobla ante la fuerza bruta, se dobla ante la coherencia. La eficiencia siempre debe ser primordial. La fuerza bruta es para aficionados, es una herramienta burda, un último recurso que indica que la elegancia de la ingeniería falló. Claro, si se llega a ese punto y tienen que usarla, el impacto debe ser totalmente devastador y definitivo. Y para cerrar esta sesión, los dejo con este escenario sobre la mesa. Operar en un manifold extraño es como caminar sobre una cuerda floja cuántica.
Si la propia información interna del operador, su CIC, colapsa mientras intenta hablar el idioma de este nuevo universo, el entorno no solo va a cancelar la técnica, va a asimilar esa información rota. Sin el escudo de su propia coherencia, ¿quién asegura que seguirán existiendo en la forma que una vez conocieron? Es un cálculo escalofriante, pero deben hacerlo con absoluta frialdad antes de cualquier inserción. Con esto concluimos el material.